Tengan todos muy buenas noches. Damos una cordial bienvenida a los que se juntan en esta tarde para poder escuchar de la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno y será el 235. Himno número 235 dice su primera estrofa: Yo por Cristo defendido, a tu nombre doy loor. Yo con bienes soy provisto, que no tuvo mi Señor. Alabanzas doy a ti, mi Salvador. Himno número 235. Yo por Cristo defendido, a tu nombre doy loor. Yo con bienes soy provisto, que no tuvo mi Señor. Alabanzas, alabanzas, doy a ti, mi Salvador. La pobreza y los dolores, Cristo se dignó pasar. Y mi Dios con pecadores no encontraba do posar. Alabanzas, alabanzas, doy a ti, mi Salvador. A tu sombra, Dios clemente, yo tranquilo dormiré. Y a tu amor omnipotente, yo mi vida fiaré. Alabanzas, alabanzas, doy a ti, mi Salvador. Soy yo indigno, tu piadoso, sé que no has de desechar. Al que viene presuroso, tu piedad a impetrar. Alabanzas, alabanzas, doy a ti, mi Salvador. Bien, antes de continuar, vamos a orar al Señor y pedir un hermano en comunión que pueda guiarnos al Señor en oración, por favor. Un hermano en comunión que nos guíe ante el Señor en oración, por favor. Oremos, hermanos, por favor. Padre, te agradecemos en esta hora
por el día que tú nos has regalado, por lo que tú nos has ayudado en este día, en nuestras labores, tal vez en los estudios y en todo lugar donde hemos estado. Padre, miramos cada día la preocupación que tú tienes por tus hijos. Y Padre, podemos decir plenamente que aún en los detalles más pequeños, tú te preocupas de nosotros, de cada uno de tus hijos. Padre, te agradecemos el cuidado que tú tienes para con nosotros, todo lo que tú provees, toda tu ayuda, todas aquellas cosas que necesitamos vienen de tu mano bendita. Y Padre, pensamos que tanta provisión tenemos de tu mano y nos hace pensar, Padre, lo que sufrió nuestro Salvador cuando Él vino a este mundo. Tu palabra dice que no había lugar para Él en el mesón cuando Él nació. Y al avanzar en las Escrituras, Padre, podemos ver cómo Él vivió de una manera tan pobre, tan humilde, que pudo decir, las zorras tienen guaridas y las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Padre, esto es una inmensa muestra de tu inmenso amor, el amor de tu Hijo que tuvo por cada uno de nosotros y la inmensa compasión que Él tuvo para venir a buscar aquello que estábamos perdidos. Estábamos tan lejos tuyo, Padre, y ahora estamos tan cerca. Somos tus hijos, somos aquellos que tú cuidas día a día, a cada momento. Y Padre, también pensamos ahora que aún la provisión tuya también tiene que ver con tu palabra, que es algo sumamente importante. La provisión de ella es un alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Padre, bendice tu palabra. Bendícela a nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla cada día más. Y ayúdanos, Padre, a conocer a nuestro bendito Salvador. Y también, Padre, ayúdanos a poner por obra lo que aprendemos, porque cada día que pasa y aprendemos algo, es un peso más en nuestras cabezas de responsabilidad ante ti, Padre. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Queremos suplicarte tu ayuda. Y lo hacemos, Padre, todo en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a leer la carta que estamos estudiando de 1 Corintios capítulo 11. Leeremos desde el capítulo 11, desde el versículo 23, hasta terminar ya este capítulo, hasta el versículo 34. 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En realidad, hermanos, nosotros vimos los versículos 23 al 25 en la reunión pasada y faltó mirar un poquito más profundamente el versículo 26 de este capítulo 11 que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto que vemos aquí es la institución de la cena del Señor, que fue dada por Cristo mismo. Y luego, sus apóstoles fueron los que también mantuvieron esta enseñanza, la cual el propio Señor les había dado, como lo dice Pablo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Es la enseñanza del Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, y sus apóstoles también a los discípulos y aquellos que se convertían al Señor, eran enseñados en esto. La cena del Señor, el partimiento del pan. Mirábamos el versículo 26, que no alcanzamos a ver completamente. Allí dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí en este versículo hay tres cosas. La primera es la frecuencia. La segunda, la proclamación y la venida. Tres cosas que aparecen en este último versículo 26. La frecuencia, la proclamación o que proclamamos y la venida. La frecuencia, todas las veces. La proclamación, la muerte del Señor anunciáis, y la venida hasta que Él venga. Aquí todas las veces significa cada vez que se ha hecho esto que Pablo está enseñando. Y esto, aunque dice todas las veces, esto no queda a nuestra dirección.
No es algo que nosotros hayamos decidido hacer en un día X. Es algo que el Señor había enseñado a los suyos y los suyos fueron transmitiendo de generaciones en generaciones lo que el Señor había enseñado. Esto no queda a nuestra dirección, es algo que el Señor enseñó. Y tenemos una guía. En Hechos capítulo 20, acerca de esta práctica apostólica, que ellos realizaban lo que el Señor les enseñó. Allí, en ese capítulo 20, se nos dice que el destino de Pablo era Jerusalén. Eso está en el versículo 16, si usted después lo quiere corroborar. Hechos 20, 16. El destino de Pablo era Jerusalén. Llegando a Troas, esperó 7 días. Eso está en el versículo 6. ¿Para qué? Para poder estar con ellos para el partimiento del pan. ¿Que tenía lugar cuándo? El primer día de la semana. Esto es algo sumamente instructivo. Allí no se dispuso ninguna observancia especial de la cena para el apóstol. Nunca se le ocurrió a él, al apóstol, que estaba de viaje por mar, proseguir el viaje y partir el pan con sus compañeros en la barca, a bordo de esta nave. Él nunca preparó la cena del Señor mientras viajaba. Pablo procuraba estar en un lugar y llegar hasta el otro lugar donde él iba y esperaba 7 días para el primer día de la semana participar del pan. Era una costumbre que él tenía por la preocupación de participar del pan y de la copa el primer día de la semana. Esto nos comienza a dar a entender un poquito que este memorial, el memorial del Señor, está conectado solamente con la reunión de una asamblea local. Es un acto colectivo de una asamblea residente que reside en aquel lugar, ya sea la asamblea en Jerusalén, la asamblea en Troas o la asamblea de diferentes lugares. La cena del Señor se celebraba en esos lugares. Y es llamativo, hermanos, que hay 3 ocasiones en que se hace referencia al partimiento del pan. Y todas ellas están en relación con una asamblea local. En Hechos 2:42 tiene relación con la asamblea en Jerusalén. En Hechos capítulo 20 y versículo 7, con la asamblea en Troas. Y en Primera de Corintios capítulo 11, tiene relación con la asamblea en Corinto. No en el barco que él navegaba, sino que él procuraba estar en un lugar para celebrar la cena del Señor en una asamblea local. Una asamblea establecida en aquella localidad. Este era un acto colectivo de una compañía reunida en un lugar determinado. Y en ningún momento lo vemos practicado por un grupo de individuos que se encuentran en una localidad donde no hay asamblea.
Nunca se celebra la Cena del Señor cuando hay un trabajo anexo de una asamblea X. No se celebra la Cena del Señor porque no es una asamblea establecida aún. Al llevar a cabo el memorial, ¿qué cosa proclamamos? Hemos visto su frecuencia cada primer día de la semana. Ejemplo nos da Pablo, como él se preocupaba de estar 7 días y 7 días luego en otro lugar para partir el pan. En este memorial proclamamos, anunciamos la muerte del Señor, dando a conocer la realidad y el propósito de aquella muerte, a la que todo lo debemos, a esa muerte del Señor Jesucristo. Al proseguir Pablo su explicación, nos informa de que este procedimiento debe proseguir hasta la venida del Señor. Todas las veces que bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Así que la cena del Señor no solamente mira hacia atrás lo que ha pasado con el Señor, sino que también lleva nuestras mentes al futuro, a su regreso, al regreso del Señor. Y esto mantiene nuestros corazones, ¿qué cosa? Latente en nuestros corazones, la encarnación del Señor, su muerte, su resurrección y su regreso. Esto es lo que estaba en mente del apóstol Pablo y de la enseñanza que él impartió en toda asamblea, porque era la enseñanza de su Señor. Pero debiéramos mirar cómo la cena del Señor, algo tan sencillo, pero a la vez algo tan hermoso de parte del Señor, esto se ha cambiado totalmente, no en nuestras asambleas, y esperamos que nunca una asamblea nuestra llegue a cambiar a tal extremo las cosas, como lo ha hecho el mundo. Mire, esto ha sido tan cambiado por el mundo inconverso que han tergiversado esto a un extremo sumamente terrible. Y lo podemos ver en 3 cosas: en el ritualismo, en el literalismo y en el formalismo. Y esto del formalismo, esto atañe a nosotros los creyentes. Las 2 cosas primeras, el ritualismo y el literalismo, incumbren a religiones que el hombre ha creado y vemos su resultado. ¿Qué es el ritualismo? En el ritualismo primero tenemos el sacrificio de la misa. Yo no sé, hermano, si usted ha visto cuando se conmemora esto y se lleva a cabo. Yo no sé si algún hermano alguna vez ha visto esto y lo ha mirado con buenos ojos. Hermanos, esto no es ni más ni menos que la corrupción satánica de la verdadera cena del Señor que el Señor dejó establecido. Sí, el adversario de Cristo. Él ha querido mezclar las cosas con la religión y ha creado esto que se llama un ritual o un ritualismo, que es ni más ni menos
que es una corrupción satánica de la verdadera cena del Señor. ¿Y qué enseñanza tienen ellos? De que en el momento de la consagración por parte del sacerdote, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangres reales de Cristo. Esto es una doctrina que tiene su nombre. Es la doctrina de la, no es una palabra muy fácil de decir, pero tiene que ver con una doctrina llamada la transubstanciación. Y también está la enseñanza luterana, que dice de la presencia real sustancial del cuerpo y de la sangre de Cristo, coexistiendo en y con el pan y el vino. Esta es la doctrina de la consubstanciación. Junto con ellas, ¿qué cosas más agregan? Va el ornamentado ritual asociado con la religiosidad. Una reunión sencilla que el Señor participó y enseñó a los suyos. Satanás ha tratado de cambiar y le ha ido también con aquellos que son sus adeptos. Pero también está el literalismo. A veces no es fácil distinguir entre esto y el ritualismo. Y esto quiere decir que el pan partido significa el cuerpo de Cristo y que cuando lo tomamos en nuestras manos y a nuestros labios, significa un contacto viviente con Jesucristo. Otros hablan de un don muy real del Salvador, que Cristo se comunica a sí mismo al creyente de una manera espiritual especial y que experimentamos la presencia real del Señor. Aunque es cierto que en la cena tenemos al Señor presente y podemos mirar sus padecimientos de una manera específica ante nosotros, y que constantemente en tales ocasiones somos profundamente conmovidos por esta conmemoración y que apreciamos más y más las grandes verdades de la redención y de la reconciliación. Sin embargo, se tiene que manifestar con toda claridad que no recibimos nada de una naturaleza especial, sea física o espiritual. ¿Por qué? Porque acudimos a rendir nuestro agradecimiento a Dios, no a recibir nada de Él. Estas cosas son las que la religión ha enseñado y donde millones y millones de personas participan de esto y ellos no saben que detrás y el autor de esto es el propio Satanás, que ha mezclado las cosas del Señor con religión. ¿Y qué del formalismo? Lo podemos ver claramente. La asamblea en Corinto, a pesar de su terrible condición que ellos estaban, seguían partiendo el pan. Habían hermanos en la asamblea que llevaban unos a otros o se llevaban unos a otros ante los tribunales. Y eran marcados por qué cosa también, por la glotonería y la embriaguez, que hemos visto en los versículos anteriores. Sin embargo, aparentemente sin conciencia, participaban de los emblemas que tenían la intención de ser expresión de su sagrada comunión en el Señor y en su muerte.
Hermanos, qué fácil es caer en formalismo en cuanto a esta reunión tan especial. ¿Es posible partir el pan y no recordar al Señor? Llevar a cabo las acciones físicas de comer y de beber sin la santidad correspondiente que es tan esencial para esta conmemoración. Se debería observar también que en todo pasaje relacionado con la cena no hay reglas ni reglamentos acerca del orden de la reunión. Esto es muy interesante. No significa que podamos introducir lo que queramos en la reunión, sino que indica que todos los que toman parte en expresiones de adoración y acción de gracia son susceptibles de ser guiados por el Espíritu Santo en esta sagrada función del santo sacerdocio que tenemos. Un pueblo de reyes y sacerdotes reunidos para celebrar esta reunión tan especial, pero que es necesario que sean guiados por el Espíritu Santo. Esto debiera sorprender tremendamente a aquellos que solo saben del servicio reglado y que es presidido por un ministro o un clérigo o un sacerdote. Y debemos observar, hermanos, lo que hemos leído, que en este pasaje no se contempla a tal clase de personaje. No hay un clérigo, no hay un sacerdote, no hay un ministro que dirija esa reunión. Es una compañía de hermanos que esperan ser guiados por la persona del Espíritu Santo para poderse levantar y poder celebrar la cena del Señor. Estas cosas que los hombres realizan no se le podría llamar una reunión de adoración. En cambio, los creyentes, ¿qué cosa hemos encontrado? Que esta reunión es la más apropiada para expresar su homenaje y su adoración. Dios siempre ha querido la adoración de sus santos en forma colectiva. Y en tanto que podemos adorar también en otras oraciones, en otras ocasiones, esta es ciertamente la más apropiada. También deberíamos considerar con cuidado las expresiones pan y copa. Se trataba de un pan, no de trozos de pan. Y cada creyente, al romper y comer del mismo un pan, demostraba con ellos su comunión. Debemos observar también las expresiones esta copa, la copa. Así como participaban del un pan, así también participaban de la una copa. El uso de copas individuales es extraño, es ajeno a la institución de la cena y destruye la idea de comunión. El pan cortado en piezas también destruye tanto el sentido del símbolo, esto es, el cuerpo de Cristo y el emblema de la unidad
del cuerpo. Me detengo un poquito aquí, hermanos. Nosotros sabemos que en base y debido a esta enfermedad que nos afectó y que afectó a todo el mundo, se tomaron decisiones prudentes para tener que usar guantes y tomar del pan y partirlo y luego partir trocitos de panes según los hermanos que estuviesen. Y de igual manera tuvimos que realizar y poner copitas pequeñas a los lados. Pero hermanos, cuando eso se llevó a cabo y los hermanos se reunieron para dirimir esto, una de las cosas que se dejó en claro, que esto era algo provisorio, no era algo que íbamos a realizar siempre, e íbamos a ver en el momento adecuado para volver a esto tan sencillo, donde ya no habrían trozos que partir, ni copas pequeñas que colocar, debido a esta pandemia que nos afectó. Hermanos, hemos visto con agrado cómo esto ya se está abriendo. Y nosotros en la Asamblea de Quintero ya hemos decidido ya no cortar pedacitos de trozos de pan, ni tampoco participar de copitas. Pensamos que ha llegado el momento en que el Señor nos está abriendo la puerta para volver a participar como es debido a su palabra. Una decisión que como asamblea local hemos decidido los hermanos a participar como está establecido en su palabra. La presencia de un clérigo o de un pastor que presida es contraria a las Escrituras. Queda claro que un número de hermanos puede participar en esta reunión. Aquí se establece el principio por el que queda abierto para el Espíritu de Dios conducir a ciertos hermanos a tomar parte. Esto es tan contrario a lo que está establecido en tantos lugares que se desconoce su orden y hermosura. Pero esta es la verdadera forma y orden escriturarios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué deberíamos contentarnos los creyentes con nada menos que esto? Tengamos estas reuniones, hermanos queridos, en gran estima. Los que participan en la reunión, en esta reunión, son aquellos que forman la asamblea local. Una asamblea está solo compuesta de los que se reúnen. Otros pueden entrar en realidad para contemplar el desarrollo de la reunión, las visitas. Se tiene que reconocer que una asamblea local es una comunión doctrinal y que los que se reúnen están comprometidos con su base doctrinal y que están sujetos a su administración. No existe en el Nuevo Testamento nada parecido a una mesa abierta. Hermanos, esto debemos aprenderlo completamente y profundamente y que quede marcado en nuestros corazones. En la Biblia no aparece nada a una mesa abierta. ¿Qué queremos decir con esto? Una mesa abierta en la que todos los que asuman la posición de ser cristianos sean acogidos sin referencia a sus creencias doctrinales o prácticas. Si esto ocurriera, si esta práctica se diera, conduciría esto a una tremenda confusión. ¿Por qué? Porque hay aquellos que profesan ser cristianos que desearían participar
del pan. ¿Pero qué creen ellos doctrinalmente? Creen que las mujeres no deberían cubrirse la cabeza y que también las mujeres deberían tomar parte en la reunión audiblemente. Que hombres y mujeres deberían hablar en lenguas. Esto debemos tener cuidado. La cena del Señor es un lugar establecido en una asamblea donde los creyentes se reúnen y donde no hay una mesa abierta. No estamos negando que tal vez esas personas sean verdaderos creyentes que pertenecen a denominaciones, pero no podrían sentarse a la mesa del Señor por el puro deseo de querer hacerlo. Se han dado casos en que estas personas, después de asistir y ver la sencillez y cómo se realiza esta reunión y todas las reuniones de asamblea, les llama poderosamente la atención, y muchos de ellos muchas veces han decidido tener comunión en esa asamblea. Es parte de los ancianos. De comenzar a enseñar la doctrina, si ya son creyentes verdaderos, genuinos ellos, enseñar estas doctrinas que estamos enseñando, para que pronto o tal vez luego, estos creyentes que pertenecían a otros lugares y que ahora tienen las mismas doctrinas que tenemos nosotros, lo que la palabra enseña, y que no hay ningún problema porque han entendido esto, ahora ellos puedan ser recibidos a una asamblea local porque han entendido las Escrituras. También podrían haber algunos que desearían tener una comunión ocasional, creyentes que normalmente se reúnen en otros lugares donde se mantienen doctrinas y prácticas que están en conflicto directo con los principios de una iglesia del Nuevo Testamento. Cuando ellos visitan tal vez a parientes, desearían partir el pan en base a no conocer la doctrina. Aunque nunca estarían en comunión con la asamblea local en su localidad, no hay identidad de intereses ni aprecio por las doctrinas distintivas que se mantienen, las cuales se enseñan y se practican en las asambleas locales, asambleas que son establecidas en su bendita palabra. Sentimos cariño por aquellos que son nuestros hermanos que están en denominaciones, pero no podríamos abrir la puerta, la cena del Señor, a una mesa abierta. Hay un trabajo que hacer, un tiempo de enseñar, para que tal vez, después de haber entendido la palabra del Señor, ellos pudieran entrar. Hermanos, terminado esta parte ya, esto que hemos visto en cuanto a la cena del Señor que Pablo nos ha enseñado, debido a los abusos que había en Corinto, Pablo ahora pasa en este capítulo 11 a enseñar algo que tiene que ver con la mala práctica de la asamblea en Corinto, de estos creyentes, de estos santos, que estaban tan equivocados y haciendo las cosas de una forma tan errónea. Y Pablo dice en el capítulo 11, versículo 27, tal vez habremos de mirar algunos versículos más cuando dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí, hermanos, llegamos a esta sección es solemne. Esto que nos habrá de ocupar, aquí se da un gran énfasis a la necesidad de una verdadera condición de corazón y vida para participar de la cena del Señor. La vida santa ha de ser la característica de todos los que participan de los sagrados emblemas y que tienen el privilegio de reunirse en la presencia de la deidad. Aquí habremos de observar primero tres cosas. El peligro de participar indignamente. Eso está en los versículos 27 al 29. Lo segundo, el juicio consiguiente, debido a participar de una forma indigna. Eso está en los versículos 30 al 32. Y por último, tenemos el consejo final, en los versículos 33 al 34. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Al notar aquí en los versículos 26 al 29, las 5 referencias que hay al comer y beber, nos llamará la atención el énfasis puesto sobre esta viva expresión de comunión, contrario a la costumbre de la Iglesia romana que ya hemos visto en aquel ritualismo. Todos están llamados a participar de ambos emblemas. Se visualiza ahora la posibilidad de que uno participe indignamente. Posicionalmente, todo creyente es digno por su aceptación ante Dios en Cristo. Pero condicionalmente, uno podría encontrarse indigno a causa de una conducta indebida, descuidada o irreverente. Aquí posiblemente la referencia es a lo que se nos presenta en los versículos 17 y 22 que ya hemos visto anteriormente, o a algunos de los asuntos mencionados en los capítulos 1 al 10. Sin embargo, cualquiera generaliza el peligro, incluyéndonos a nosotros y abarcando cualquier cosa en nuestra vida que haya roto la comunión con el Señor. Puede ser un pecado en la vida privada, puede ser un espíritu de amargura para con otro, o según el versículo 29, el hecho de no discernir el cuerpo del Señor. Se afirma aquí que la tal persona esta es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto, querido hermano, no quiere decir que uno es culpable de haberle crucificado al Señor. Quiere decir que la actitud de uno hacia los emblemas refleja la actitud
hacia aquel que ellos simbolizan. Si diéramos un ejemplo de esto, podríamos dar de mirar a un conjunto de personas pisoteando la bandera de su patria. Este hecho reflejaría la actitud que ellos tienen al gobierno que aquella bandera representa. Participar de los emblemas en una condición indigna, estimándolos de poca o ninguna consecuencia, es deshonrar al Señor, es ser profano, culparse de tratar con indiferencia la persona de Cristo. Y nosotros podríamos mirar esto que estamos diciendo en cuanto a la advertencia al sacerdote que se hacía en Éxodo capítulo 30 y versículo 21. Éxodo capítulo 30 y versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Esto tenía que ver en cuanto a la advertencia del sacerdote en el Antiguo Testamento. Querido hermano, querida hermana, Dios ha hecho de su pueblo reyes y sacerdotes, y debiéramos tener esto bien en cuenta. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Ahora aquí se dan instrucciones a cada uno. Aquí la palabra hombre se refiere a un hermano y a una hermana, para que haga un riguroso examen propio para asegurar que come y bebe dignamente. ¿Qué debemos hacer? Se debe confesar el pecado, manifestar arrepentimiento y hacer restitución de él. Este examen tiene a la vista, ¿qué cosa? La participación en los emblemas. Es arreglar las situaciones para participar de los emblemas, no para retirarse de la cena del Señor. No debemos perder nuestro título a participar debido a una mala conducta o pecado no perdonado, o debido a rechazar ser reconciliado. Si usted, hermano, ha querido reconciliarse y alguien no ha querido, ya no es culpable usted. Somos llamados a no abstenernos de participar. Por el contrario, es a participar de la cena del Señor. Versículo 28. ¿Cuán importante es esto? Y lo que viene a continuación es lo que Pablo ha enseñado y es lo que debiera enseñarse siempre. Hermanos, cuán poco se habla en este tema. Cuán poco se expone este tema en las asambleas. Es necesario hacerlo. Es necesario que esto se implante y que se vuelva a recordar para que nuestras asambleas podamos participar, hermanas y hermanos, en una condición digna. ¿Por qué? Porque nuestro bendito Señor se lo merece. Todas las veces
que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, por el tiempo habremos de dejar hasta aquí, hasta el versículo 28. Y los detalles son sumamente importantes de lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Habremos de mirar, si el Señor así lo permite, en otra ocasión, los versículos restantes para terminar tal vez ya el capítulo 11 y entrar ya en el capítulo 12 de esta carta a los Corintios. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y que nos haga meditar que es algo sumamente importante la cena del Señor y toda reunión de una asamblea local. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que en ella hay. Y cuán necesario, Padre, es volver a recordar estas cosas para traer gloria a tu nombre, para poderte ser más gratos cada día, Padre. Tú has dejado tu palabra para que podamos vivir vidas agradables a ti. Padre, que valoremos realmente las enseñanzas que están en tu libro. Bendice a cada hermano que se ha reunido en esta hora. Y Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos, sin olvidarnos también, Padre, de aquellos que están enfermos, que aún no pueden participar de la cena del Señor por sus enfermedades, pero que desearían con todo su corazón participar. Bendice a cada uno en particular, te lo suplicamos. Queremos dejar esta reunión en tus manos y lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hermanos, nuestra reunión ha terminado. Damos gracias a todos los que se han congregado en esta hora. Y bueno, por nombre, como siempre lo hacemos, nuestra hermana Lili Vázquez de la Asamblea de Victoria en Valparaíso. Buenas noches, hermana. Está Raquel Escobar también. Ahí está de la Asamblea de Quintero. Está ahí por ahora un poquito de tiempo lejos de la asamblea, pero sabemos que está en comunión en otra asamblea mientras tanto. Agradecemos su compañía. También a nuestra hermana Gabriela Vázquez de la Asamblea de Victoria en Valparaíso, muchas gracias. A la familia Soto Tamblay, es la familia de Débora con Nicolás y sus chiquititas que están allí también escuchando. A nuestros hermanos, el matrimonio de Fernando y Ruth de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias también. Al matrimonio de nuestro hermano don Pedro y su esposa Norma, muchas gracias también, hermanos. Mi esposa Francisca, que está también allí. Nuestro hermano Camilo Mariscal de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias, hermano. También nuestra hermana don Omar y su esposa, la señora Nora, también de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias. Y a nuestra hermana de acá, de la Asamblea de Quintero, nuestra hermana Gertrudis Muñoz. Así que damos muchas gracias a todos, hermanos, por estar nuevamente con nosotros. Y solamente ahora pueden abrir sus micrófonos y si tienen algo que decir o saludar, es momento de hacer.